Un saludo a todos nuestros televidentes de nuestro programa Integridad y Derecho. El día de hoy vamos a conversar de un tema absolutamente trascendental, probablemente el tema que más nos preguntan a nosotros los abogados. Vamos a discutir sobre alimentos. Para eso nos va a acompañar el doctor Andrés Colorado, abogado con amplia experiencia en Derecho de Familia. Bienvenido, doctor Andrés. Gracias, Juan David. Gracias, un cordial saludo a los demás televidentes que nos están viendo ahora. Mucho gusto. Bueno, como se los anticipábamos en la introducción de este programa, vamos a conversar sobre el tema de alimentos. Tengo que aceptarlo y tengo que reconocerlo. En mi formación profesional probablemente es el área o la materia en la que más desconocimiento tengo. Va a ser una oportunidad muy importante la que vamos a tener con usted, doctor Andrés, para acercarnos un poco al derecho de familia, para acercarnos un poco al tema de a quién se le deben alimentos y a quién no. Por eso, para que nos empiece a culturizar a mí y al resto de los televidentes, empiécenos por contar, doctor Andrés, a quién se le deben alimentos, cómo funciona este asunto. Claro que sí, Juan David. Sí, mira, el derecho de familia como tal es un poco amplio y pues a mucha gente trata de evadir un poco lo que es temas relacionados con la familia. Lastimosamente en nuestro país como Colombia hay muchas aristas que quedan en la intemperie, pero gracias al derecho de familia se puede optimizar muchas cosas y muchas situaciones como la desprotección de los niños, niñas y adolescentes. En este caso, por ejemplo, se encuentra el tema de alimentos. En el artículo 411 del Código Civil establece a quién se le puede deber alimentos, en este caso a los menores de edad, es decir, a los hijos, a los mayores de edad, a sus hijos que aún se encuentran estudiando, sí, hay una arista ahí que es hasta los 25 años, también a los padres, también a aquel o el cónyuge o compañero permanente quien se encuentre desprotegido y pues también en algunos casos a los hermanos con discapacidad y también a aquellas personas que eso parte lo desconocen, que a quien te haya donado a ti algo. Sí, señor. Es que hay que partir de una premisa muy importante, doctor Andrés, usted me podrá corregir, y es en materia de derecho de familia y sobre todo particularmente en derecho de alimentos estamos hablando de que es un área del derecho que tiene una fundamentación, una importancia constitucional muy relevante, porque al fin y al cabo lo que se materializa con el derecho a los alimentos que tienen los hijos, el cónyuge, los padres, etcétera, es precisamente ese deber de solidaridad que nosotros tenemos con las personas pues, que nos rodean y que hacen parte no solo de nuestra familia, sino como usted también lo dice, de las personas con las que en algún momento pudimos llegar a haber tenido un gran acto de solidaridad, por ejemplo en materia de donaciones. Es por eso, doctor Andrés, que usted nos dice, venga, es que no solamente se le deben alimentos a los hijos, también se le deben alimentos a los padres, también se le deben alimentos a los abuelos. Cuéntenos entonces, si comprendemos ya a quién se le deben alimentos, cuáles son los principales procesos de alimentos que existen en Colombia para materializar ese derecho. Claro, Juan David, mira, en el tema de la cota de alimentos, usted como persona debe de tener por lo menos algo de conocimiento básico de cómo yo pedir alimentos. En este caso, pues la jurisprudencia y el propio Código Civil establece y el Código General del Proceso establece como tal cuáles son los parámetros a seguir para poder yo cobrar o cómo fijar esa cuota de alimentos. En esta materia se encuentran 4 procesos, se encuentra el de fijación de alimentos, el de aumento, el de disminución o el de exoneración de alimentos. Cuéntenos entonces, doctor, yo creo que es muy importante esto, porque lo cierto es que las personas tienen la percepción de que los procesos de alimentos normalmente se limitan al tema de fijar la cuota alimentaria o de exigir la cuota de alimentos deja de pagar. Usted nos habla de otros 2 procesos que de pronto no son tan comunes para el oído de los colombianos en general, que son el de disminución de la cuota de alimentos y el de exoneración. Empecemos, doctor, de pronto abordando las generalidades de la exoneración de cuota de alimentos. Claro, mira. Cuando usted quiere partir por la exoneración de la cuota de alimentos, tiene que haber o debe de producirse un acta de fijación de cuota de alimentos. En este caso, un ejemplo muy cotidiano, es que mi hijo que tiene 18 años no quiere emprender o estudiar la universidad
Usted como padre tiene la obligación de que si él sigue estudiando hasta los 25 años, pero en caso tal de que este beneficiario, en calidad de beneficiario el hijo, no desea seguir estudiando, pero en parte a eso quiere empezar a la vida laboral, o sea, es decir, trabajar, usted como padre ya puede exonerarse de esa cuota de alimentos, es decir, pedirle al señor juez de familia, ven, mi hijo ya se da por sí mismo, ya puede trabajar, está trabajando, quíteme esa obligación, esa cuota de alimentos. Sí, señor. Entonces, si nosotros partimos de ese hecho, lo podemos ver desde distintas aristas. Primero, ese hijo entonces de 18 años que entra a su vida productiva, pero también entonces lo podemos ver con ese hijo ya, por ejemplo, de 25 años, ¿cierto? Que ya superó el umbral de la edad y que sea que esté estudiando, trabajando o no, pues ya también existe la posibilidad de exonerarse. Claro, porque ahí se extingue la obligación. O sea, si el menor, bueno, si el hijo ya tiene 25 años, va para los 26, ya está en su momento de terminar la universidad y empezar su vida productiva, como bien lo dices, ya se extingue como tal esa obligación de yo como padre seguir pagando ese tipo de cuota de alimentos. Incluso hagamos una mención aquí que es muy importante y es, algunos padres creen que esa situación de seguir dando esa cuota de alimentos a los hijos posterior a los 18 años solamente subsiste cuando el hijo entra a una formación de naturaleza profesional, hablemos de la universidad, a estudiar una carrera de 5 años. Aclárenos, doctor, ¿eso solamente es para las carreras normales o eso, por ejemplo, también es para si voy a estudiar inglés, si voy a hacer una técnica, si voy a hacer una tecnología? Eso, ¿cuál es el alcance real que tiene ese hecho de estudiar? Claro, mira, la concepción como tal es de que aquel hijo que se quiera seguir en su etapa académica tiene como obligación el padre suministrar ese tipo de ayudas, ¿sí? O beneficios, porque no solamente es para una carrera universitaria, no, aquí también tiene que estar la parte técnica, la parte tecnológica, ¿sí? O ya en este tipo de aristas como es las academias de estudiar un nuevo idioma. Exactamente, doctor. Ya habiendo entonces abordado este primer proceso, hoy estamos hablando de generalidades porque no vamos a entrar en la filigrana ya de la complejidad del Código General del proceso. Hablemos entonces, doctor, de en qué consiste ese tema de la disminución de cuota, cómo se maneja. Tengo entendido que usted ha tenido unos procesos en materia de disminución que han sido muy exitosos. Cuéntanos de pronto esas experiencias también que usted ha tenido. Claro que sí, mira, como tal el proceso de disminución recae prácticamente en el alimentante, en este caso el padre o la madre que no se sienta con la capacidad de seguir suministrando aquel valor que había fijado anteriormente en un acta de conciliación de fijación de cuota de alimentos y por tanto le solicita al señor juez o en este caso también antes de agotar al señor juez por vías administrativas como serían las comisarías o las defensorías de familia para decirle ven, no tengo esta capacidad para seguir pagando una cuota de alimentos, no sé, 2 millones de pesos porque ya mis condiciones laborales cambiaron, ya no puedo seguir suministrando ese tipo de ingresos versus egresos, entonces se hace como tal un acercamiento para buscar como un tope mínimo de buscar las garantías tanto para el alimentante como para aquella persona que necesita ese tipo de beneficios, niños, niñas y adolescentes. Ayúdenos a comprender, doctor, un poco más, de pronto con algunos ejemplos que usted nos pueda traer incluso de su vida profesional para que logremos aterrizar mejor el concepto. Correcto, un ejemplo muy básico. Fulano en un momento ganaba 5 millones de pesos. En ese momento le estaba suministrando a su hijo una cuota de alimentos de valor por ahí de 1.600.000, ¿cierto? Un poco más del salario mínimo. Pero sus condiciones laborales, cerraron la empresa, tuvo que reorganizarse, tuvieron que disminuirle los salarios o tuvieron que despedirlo. Entonces, si estuvo cesante por ese tiempo, tiene que acudir como tal a vías administrativas o a judicial, en este caso juez de familia, manifestando de que no puede seguir pagando esa cuota de 1.600.000, sino que tiene que ser un poco menos, porque como está cesante o como busca un nuevo empleo, pero ya no tiene esa misma garantía del ingreso de 5 millones, tiene que ajustarse como tal a un valor menor de 1.600.000. En este caso puede ser de 1 millón de pesos o algo por el estilo. Eso sí,
pero tiene que evaluarse como tal que las condiciones del niño o la niña o el adolescente no se desmejoren por afrontar ese tipo de cambios. No, y es que es muy importante lo que usted dice, es que es fundamental. ¿Por qué? Porque de pronto para muchas personas, y tenemos que hacer esta claridad, porque es que el objetivo de este programa que tenemos en compañía de Acuario Televisión, el canal de la gente, es precisamente buscar que las personas comprendan un poco más el mundo jurídico y que salgan de tal vez algunos prejuicios que pueden tener. Dirán de pronto algunas personas en su casa, con un poco de desconocimiento sobre el área, no, qué tristeza, es que cómo le van a disminuir la cuota de alimentos a un menor, es que a la mamá le toca muy duro, o si no está el cuidado de la madre es que al padre le toca muy duro, pero lo hacen es porque precisamente no logran armonizar que ese principio pro infans, que es de categoría constitucional, de raigambre constitucional, se tiene también que poner a la luz de la balanza de la realidad económica de cada uno de los padres, de cada uno de los proyectos productivos que tienen las personas. Es así, doctor, como armonizándolo, como lo queremos hacer entender a las personas que hoy nos acompañan en este programa Integridad y Derecho. Expliquémosles entonces cómo ya cuando lo analizamos a la luz de la fijación de la cuota de alimentos y del aumento de la cuota, pues podemos ver ya esa otra cara de la moneda. Así es, mira, cuando aquellas personas que quieren buscar un orden, en este caso un orden de familia, porque en esencia todo esto recae en ese principio constitucional que es el núcleo familiar, ¿cierto? Aquí, como tal, la fijación de cuota de alimentos, cualquiera, tanto padre o madre, que sienta la necesidad de que el menor debe tener por lo menos una acogida, tanto de cuota de alimentos como de figura paternal o maternal, ¿cierto? Se pueda invocar eso y tratar de buscar la manera de que se fije como tal una cuota de alimentos. En esto, antes de acudir a un juez de familia, casi siempre es obligatorio de que acudan ante un centro de conciliación, ¿sí? Un centro de conciliación es que se dirima ese conflicto entre partes y pueda buscar como tal una salida. En este caso pueden ir a los defensores de familia, a centros de conciliación acreditados o también gratuitamente pueden acudir a centros de conciliación en las universidades. Claro que sí. Antes de salir al receso, lo voy a dejar con una pregunta que estoy seguro tienen muchos televidentes, y es para que la respondamos después de la pausa que vamos a tener de mensajes institucionales, y es: doctor, ¿cómo se hace entonces para aumentar o fijar una cuota alimentaria justa precisamente con las personas que son independientes, que por ejemplo cotizan por un salario mínimo, pero que fácilmente tienen ingresos de 5, 6, 7, 10, 15 millones de pesos, y que lo cierto es que se vuelve difícil hacerles rastreos? Para que ahora toquemos desde el punto de vista probatorio y procesal cómo se hacen ese tipo de investigaciones. No siendo más, salgamos en unos breves mensajes institucionales para que pueda proceder a responder esta pregunta. Si necesitas socializar o denunciar problemas en torno al pago y sobrecostos en el pago de servicios públicos domiciliarios, en el programa Servicios Públicos y la Comunidad tienes el espacio para hacerlo.
Para todos los amantes del rock y el heavy metal, el Templo del Rock es el espacio con agrupaciones, eventos, artistas locales y nacionales que visibiliza la cultura musical de la región. Como lo veníamos anticipando antes de este breve receso de mensajes institucionales por parte de Acuario Televisión, el canal de la gente, vamos a conversar entonces con el doctor Andrés Colorado sobre una pregunta que le genera mucha inquietud a las personas y es, venga, ¿cómo hacemos entonces para cuando llevemos a una persona que es independiente, a una persona que de pronto no declara la realidad de los ingresos que tiene, que no es tan sencillo como verificarlo a través del salario que venga por parte de una empresa? ¿Cómo podemos hacer para cuando llevemos a esa persona a un proceso judicial ante un juez de familia, efectivamente logremos probar que sus ingresos no son, por ejemplo, del salario mínimo? Cuéntenos, doctor Andrés. Así es, Juan David. Mira, dentro de esta materia y más en la etapa del decreto de pruebas y la práctica misma de las pruebas en temas de cota de alimentos, en este caso, cuando yo quiera buscar un aumento de cota de alimentos y desconozco los ingresos, en este caso puede ser del padre o la madre, ¿cierto? Para buscarle que mi hijo o nuestro hijo tenga un poco mayor de beneficios o una buena calidad de vida, ¿sí? Hay muchas formas de cómo buscar aquellos ingresos. Una cosa es solicitarle al señor juez de que se oficie a la DIAN las últimas declaraciones de renta, si es como independiente, como bien lo mencionas. También se puede buscar como tal a la EPS bajo qué monto está generando la cotización a la seguridad social, ¿cierto? Al fondo. Hay muchas formas de buscar como tal qué ingresos tiene la persona. Si ya se desconoce y hay una inconsistencia como tal, hay un tema que también el ICBF hace, que es un estudio socioeconómico. En este caso evalúan tanto al padre como a la madre frente a lo que está generando de ingresos o cota fijada para el menor y establecer si eso le sirve, en este caso niño y adolescente, para mantener una vida normal o una calidad de vida. Claro que sí, y esa respuesta que usted nos es muy clara, muy importante, precisamente también en la posibilidad que existe de a través del juez. Eso no lo hace, pues que de pronto también hay personas que tienen esa percepción equívoca, eso no lo hace el abogado, eso lo hace al fin y al cabo es un juzgado, porque eso ahí se terminan generando una violación, no violación, pero sí una restricción a los derechos fundamentales, sobre todo al derecho fundamental a la intimidad. Sí. Por eso es un juez el único autorizado para acceder a ese tipo de datos. Es así, doctor Andrés, como llegando ya a este cierre de nuestro programa, que debemos de conversar sobre dos asuntos relevantes. Primero, cómo y dónde fijar una cuota de alimentos, y segundo, qué pasa si me deben alimentos. Empecemos entonces con la primera pregunta. ¿Cómo y dónde me pueden fijar a mí una cuota de alimentos, doctor Andrés? Claro, mira, en calidad de madre o calidad de padre pueden acudir, como lo dije anteriormente, a un centro de conciliación. Pueden ir a la Cámara de Comercio, pueden ir en este caso al tema de los centros de conciliación gratuitos de la universidad, de las universidades que tengan facultad de Derecho, ¿sí? O ya en este caso ir ante defensorías de familia que pueden fijar como tal una cuota de alimentos. Mire, es muy importante lo que usted dice, doctor Andrés, por la siguiente razón, que
porque eso es una pregunta que muchos de nuestros televidentes van a tener y es, uno ve que normalmente a veces ahí sí es la importancia de ir y buscar asesorarse con un buen abogado que sepa como usted de derecho de familia, porque lo cierto es, no es obligación asistir con un abogado a una comisaría de familia y probablemente si usted no asiste con un abogado, en la comisaría le van a dar la asistencia para que usted busque generar un acuerdo conciliatorio. Incluso hay que decirlo, no es que los acuerdos conciliatorios que generen en la fiscalía, que generen en las comisarías, que generen en los juzgados sean fijaciones o conciliaciones mal hechas, todo lo contrario. Son cuestiones que se realizan con mucho juicio por parte de nuestros funcionarios, pero sí entendiendo una cuestión. Y es que de pronto el funcionario público, por la cantidad de trabajo que tiene, no va a tener el detalle, no va a tener el conocimiento puntual de cuáles son las particularidades de tu caso y de pronto no va a poder aterrizar esa conciliación a las necesidades puntuales. Es así como uno, por ejemplo, ve que muchos padres prefiriesen fijar la cuota de alimentos en un valor menor en dinero y mayor en especie, como por ejemplo, venga, que yo respondo por el 100% del mercado en el hogar, que son cuestiones pues que se pueden hacer siempre y cuando queden bien fijadas. Claro. Porque está la otra cara de la moneda, que la otra cara de la moneda es cuando lamentablemente las personas fijan, por ejemplo, una cuota de alimentos en 1 millón de pesos y llevan ese 1 millón de pesos pero en especie, ¿cierto? Sí, es correcto. Mira, dentro de un acta de conciliación y más de fijación de cuota de alimentos, hay muchas variables que tienen que determinarse. La cuota de alimentos como tal, que cubre como tal el tema de techo, vivienda, ¿sí? También cubre alimentos como el consumo del hambre, ¿sí? Todo ese tema. Y también otras aristas como salud, recreación, ¿sí? También vestido. Son todo ese tipo de estándares que tienen que cubrir como tal un acta de conciliación. Y también le tenemos entonces, doctor Andrés, que dar un consejo tanto a los padres como a las madres, y es, no se salgan de lo que pactaron en la cuota de alimentos, que si lo hacen distinto es un incumplimiento a la conciliación. Y usted lo ha tenido aquí, cuéntanos de pronto experiencias que sé que las ha tenido, un padre, por ejemplo, que tiene una cuota de alimentos en 1 millón de pesos, y el 1 millón de pesos lo da en especie, nunca tiene un soporte, y llega, pasa 1 año, pasan 2 años y la madre lo demanda por el 1 o los 2 años completos, porque supuestamente nunca pagó la cuota. Sí. ¿Qué sucede en esos casos? Mira, siempre existe la buena fe, ¿sí? Pero en este tipo de temas no es prudente de que yo como padre no tenga un soporte o no tenga como tal que realmente sí le estoy cubriendo esa necesidad o de lo que estoy obligado bajo lo pactado en el acta de conciliación. Entonces, como un buen consejo como abogado y como tengo experiencia sobre esos temas, es que todo sea por la vía legal, todo por escrito, por correos electrónicos, por WhatsApp, soportes de que usted efectivamente le haya entregado como tal la cuota de alimentos, le haya comprado el vestido, la factura como tal en las tiendas donde vas a suministrar como tal el vestido, ¿sí? O el colegio, el soporte del colegio como tal, o sea, que todo esté bien brevemente soportado, porque a veces cuando aquella madre o aquello padre que desea como tal cobrar ese tipo de obligaciones que no se han percibido, entonces usted qué soportes puede materializar ahí. Esa es la pregunta. Por ahí, dame la prueba y te daré el derecho. Y pasa mucho con los padres que dan todo en efectivo, por ejemplo. Entonces, o sea, son cuestiones con las que hay que ser cautos, con las que hay que ser precavidos y con las que hay que estar bien asesorados. Doctor Andrés, cuéntenos entonces qué se puede hacer. Ya hemos hablado mucho sobre cómo se constituye, cuáles son los tipos de proceso, pero qué se puede hacer entonces cuando no me pagan a mí la cuota de alimentos. Claro, mira, cuando no el padre o la madre no genera como tal ese tipo de obligación, yo tranquilamente con el acta de conciliación que fue suministrada en su momento por los centros de conciliación, ¿sí? Puedo yo acudir ante un juez de familia y presentar lo que se denomina un ejecutivo de alimentos. Un ejecutivo de alimentos es que yo trato de obligar a aquel padre que me debe alimentos y que por medio del juez sea quien obligue como tal al padre, hey, pague aquello que debes.
sea 5, sea 10, sea 15, sea 20 millones. Cuando a veces suceda eso, como consejo, es mejor que concilie y busque transar ese tipo de obligaciones. Sí, porque el juez tiene la potestad de inclusive embargarle hasta el 50% del salario. Exactamente. Doctor, es que hay que generar aquí una claridad y es, usted bien lo dice, cuando existe ya acta de conciliación, Sí. acuda y busque un ejecutivo de alimentos. Pero también se ven casos en los que venga que es que la niña o el niño ya tiene 8, 6, 5 años, el padre nunca ha suministrado alimentos y no existe a su vez tampoco acta ni sentencia en donde reconozcan la obligación. En esos casos, ¿qué hay que hacer primero? Claro, pueden acudir también a un juez de familia, pero el proceso ya no se llamaría un ejecutivo de alimentos, sino un declarativo. Aquí es usted mencionarle, señor juez, tiene de edad 8 años mi hija o mi hijo y este es el padre y hasta la fecha no ha reconocido como tal una obligación, en este caso de alimentos, de estudio de colegio, o sea, todo lo que abarca como tal la cuota de alimentos. Y entonces, ¿qué puede hacer? El juez puede ordenar que venga, lo requiere y que se obligue a pagar. Claro que sí. Es así entonces como hay que generar entonces de pronto una claridad, ya no desde el derecho de familia, sino en punto al tópico del derecho penal, y es ¿qué sucede entonces cuando los padres, ahí sin justa causa, se sustraen de hacer el pago de la cuota alimentaria cuando hay una sentencia reconocida, cuando hay un acta de conciliación y el padre es renuente a hacer el pago? Y aquí lo que hay que decir, doctor Andrés, para que le quede esa claridad a los televidentes antes de cerrar este espacio, y es: hay un delito en el Código Penal que se llama inasistencia alimentaria, que tiene pena privativa de la libertad, y que sin lugar a duda los padres que sin justa causa, que es que ahí es donde está el punto, se sustraigan de hacer el pago de alimentos, pueden ser acreedores de esa pena privativa. Esto de la mano del registro en el REDAM, que es el registro de deudores morosos en materia de alimentos, que genera una serie de consecuencias, incluso consecuencias distintas como la prohibición de salir del país, que también se les puede generar a este tipo de personas. O contratar con el Estado. O contratar con el Estado. O sea, hay una multiplicidad de situaciones que se generan de ese tipo de inasistencia alimentaria. Ahora, ¿cuál es el punto que hay que entender? Que eso de pronto es lo que no comprenden las personas. La inasistencia alimentaria solo se genera cuando el padre se sustrae de la cuota de alimentos sin justa causa. Entonces lo ve uno, por ejemplo, mucho en el área que ya trabajo yo, doctor Andrés, y es con los presos. ¿Qué pasa entonces con los presos? Un hombre que está 5, 10, 15, 20 años condenado, que obviamente no puede generar una cuota de alimentos, y ahí lo cierto es, precisamente se está materializando esa justa causa que no le permite poder cumplir con la obligación. Dejando esa claridad, doctor Andrés, agradeciéndole infinitamente por estas claridades tan relevantes que usted nos dio, déjenos un mensaje de cierre frente a este tema de alimentos. Sí, más que todo es buscar la manera de que los niños, niñas y adolescentes tengan una buena calidad de vida. Padres, madres, asegúrense de que su hijo se encuentre bien, de que haya una obligación clara, de que haya buena armonía dentro de ese núcleo familiar, de que se respeten y que busquen como tal un acuerdo. Y a los padres y a las madres traten y busquen la manera de que mes a mes el niño, niña o adolescente tenga por sí esa calidad de vida. Muchísimas gracias, doctor Andrés, por este acompañamiento que nos dio el día de hoy. Muchas gracias a todos. Feliz día.